La ventaja de que he participado en el curso el año pasado como asistente y como ponente, y este año espero también poder seguir participando también, seguir asistiendo como ponente. Eso te plantea la doble perspectiva, ¿no? De ver las cosas desde los dos sitios, desde la doble posición, desde la del docente, pero también desde la del alumno. Y el hecho de haber intervenido en la jornada del año pasado y volver a intervenir en las de este, me planteaba también la cuestión de cómo orientar la intervención, pensando en los que pudieron estar en la sesión del año pasado y también en los que se van a incorporar de nuevo, ¿no? Es decir, que dar la misma materia puede ser interesante para los que se incorporan, pero contando con que algunos han vuelto a repetirlo, por lo cual se ve que no solo repetimos los ponentes, sino también los participantes. Bueno, pues a lo mejor profundizar más, sobre todo en la segunda parte de lo que vimos el año pasado, que era el contexto histórico, que los que estuvieron recordarán a lo mejor que lo hicimos a través de una serie de conceptos. Bueno, pues vamos a desarrollar más esa cuestión, todo ese aspecto, centrándolo en el contexto de la iglesia que conoció San Pedro de Alcántara, ¿no? Una primera aproximación a esta referencia sería la biografía de San Pedro de Alcántara, ¿no? Hubiera sido tentador orientar la charla, digamos, explicitando, desarrollando la biografía de San Pedro de Alcántara desde esta perspectiva. Creo que eso lo pueden hacer otros ponentes que conocen mejor la figura de San Pedro de Alcántara, que no es mi caso. En mi caso, por los estudios que yo he tenido, de lo que puedo compartir algo, puedo decir algo, es del contexto histórico más amplio, no tanto la biografía del propio San Pedro de Alcántara. Sí me permito recomendarles, si por ejemplo quieren leer una biografía fácilmente accesible y que, digamos, en el enfoque que haga sirva un poco para leerla a la luz de lo que vamos a ver aquí en clase, es la que tienen en el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia, que también está disponible online. Buscan San Pedro de Alcántara, es de José García Oro la biografía, y aparte de los datos que él va dando, se centra bastante en la cuestión de la reforma alcantarina, tanto en vida de San Pedro como posteriormente. Entonces, bueno, pues si la quieren localizar o la quieren buscar, yo se las pondré también en la bibliografía del material que les entregue. Digamos, es una buena síntesis, es una síntesis apretada pero buena, para luego releer la biografía de San Pedro de Alcántara a la luz de lo que podamos decir. Una primera referencia es el marco cronológico de la vida de San Pedro de Alcántara, siempre y cuando entendamos que el contexto histórico que vamos a desarrollar es una realidad que para los que pues, trabajan un poco en la historia nos ha enseñado a ver los procesos en un largo tiempo, ¿no? Digamos, la biografía de una persona es un paréntesis en un contexto mucho más amplio. Y en el caso de San Pedro de Alcántara, pues fíjense, una persona que nace en 1499 en Alcántara y que muere en Arenas de San Pedro, Alcántara en Extremadura, Arenas de San Pedro en Castilla, en Ávila, en 1562, pues solamente ese horizonte cronológico pues ya nos sitúa en unas referencias que serían de lo más interesantes, ¿no? Es una figura cuya trayectoria vital se desarrolla en el siglo XVI y también desde el punto de vista geográfico en un contexto, él se mueve sobre todo lo que es entre España y Portugal, ¿no? Es un horizonte que desde el punto de vista geográfico a lo mejor no tiene la amplitud que pueden tener otros contemporáneos suyos, pero ciertamente, puesto que él vive en esta época, digamos, las referencias también geográficas que le llegan a San Pedro de Alcántara son unas referencias que, como vamos a ver, por una de las características de la época en la que vive, ya revisten un carácter de universalidad. Ciertamente no es una figura local, sino es una figura universal. Figura universal también en el doble sentido de que para hablar de su contexto histórico tenemos que prolongarlo en el tiempo hacia atrás y hacia adelante, y eso es un poco también lo que vamos a hacer aquí. Vamos a hablar de la situación, de la vida de la Iglesia y del mundo en el que vivió San Pedro de Alcántara. Podemos decir
el que él se encuentra cuando comienza pues, sus estudios, su vida religiosa, qué realidades él se encuentra y que de alguna manera explican las opciones que él va tomando a lo largo de su vida. Pero si se dan cuenta, ya un poco en las referencias que les he incluido aquí en la lámina, me parecía también muy importante las fechas de beatificación y de canonización de San Pedro de Alcántara, 1622-1669, porque esa universalidad que tiene la figura de San Pedro de Alcántara en buena parte es biográfica, ya responde al momento en el cual él vive, pero digamos que sobre todo la catapulta de su gran universalidad va a ser precisamente eso, la beatificación y la canonización. A lo largo del siglo XVII se llevan a cabo los procesos, se llevan a cabo las ceremonias de beatificación y canonización, y la figura de San Pedro de Alcántara, pues digamos como que crece exponencialmente en lo que a universalidad se refiere, tanto desde el punto de vista de la difusión de sus obras literarias, como de su iconografía. La iconografía, la riqueza de la iconografía de San Pedro de Alcántara se inicia precisamente a partir del siglo XVII, el culto, la devoción, el conocimiento, el estudio de la figura. De tal manera que, haciendo así un juego de palabras, podemos decir que, por una parte vamos a hablar de la Iglesia que conoció San Pedro de Alcántara, sabiendo que un poco esa expresión tampoco abarca toda la riqueza, no es un conocimiento externo, no es alguien eso que asiste a una conferencia, sino es que en la que vivió, ¿no? San Pedro de Alcántara y de la que fue miembro San Pedro de Alcántara, pero que también lo podríamos entender y lo podríamos prolongar como haciendo un juego de palabras, ¿no? Como la Iglesia que conoció a San Pedro de Alcántara, ¿no? Que lo conoció durante su vida y sobre todo que lo conoció a partir de esa beatificación, de esa canonización, de ese culto, del cual va a ser una referencia Arenas de San Pedro, ¿no? Su propia tumba, ¿no? Con ese carácter también, con esa protección real de la que es objeto, y bueno, pues la devoción, que ya vuelvo a decir, se extiende mucho más allá de lo que puede ser un horizonte local, sino a toda la Iglesia. Entonces, primeras referencias serían referencias de tipo cronológico, de tipo geográfico, en un marco que, vuelvo a decir, se comienza, ¿no? En una localidad extremeña, en Alcántara, y pues se extiende a la Iglesia universal. Para caracterizar esa iglesia que conoció San Pedro de Alcántara y que conoció también esa iglesia a San Pedro de Alcántara, se podrían hacer muchas presentaciones, se podría definir de muchas maneras. A mí me gusta esta que hace un historiador de la iglesia, claretiano, el padre Luigi Mesadri, que en alguna de sus obras caracteriza este periodo, o caracteriza a la iglesia de este periodo, como una iglesia afligida, una iglesia en expansión y una iglesia renovada. Él lo dice en latín, que suena mejor. Ecclesia afflicta, ecclesia prolata, ecclesia renovata, ¿no? Pero bueno, yo creo que también con la riqueza que tiene pues, nuestra propia lengua, entendemos los conceptos y precisamente el propio contraste, ¿no? Que hay entre unos conceptos y otros, pues yo creo que tienen gran riqueza para ordenar las cuestiones que yo quería tratarles un poco y exponerles aquí de manera casi como a salto de mata, ¿no? Picoteando, ¿no? En distintas cuestiones, a lo mejor sin desarrollar a fondo ninguna, pero que de alguna manera tengamos como un orden, una estructura, no solamente cronológica, sino también lógica, ¿no? De tal manera que acontecimientos que se entrecruzan unos con otros los podemos ver desde esta perspectiva. Una iglesia afligida, en el sentido de que sufre una gran conmoción, ya veremos, ¿no? Por centrarnos en un momento cronológico, podemos hablar que es una iglesia conmovida hondamente en el periodo que va pues desde comienzos del siglo XIV hasta finales del siglo XV. Es una iglesia que se va a ver afectada por acontecimientos, circunstancias, situaciones que bueno, nos hacen ver que la desembocadura final que toman los acontecimientos no es cuestión de un día, ¿no? Sino que es el resultado de una lenta gestación y que nos pone precisamente en el contexto de probablemente uno de los siglos más apasionantes de la historia de la Iglesia, que podríamos decir, ¿no? Si tuviéramos que elegir, pues a lo mejor elegiríamos el siglo XVI,
el siglo XIII, ¿no? Como momentos de gran madurez, de gran plenitud, pero que yo creo que el siglo XIV, junto con el siglo IV, probablemente son dos de los periodos más apasionantes de la historia de la Iglesia, digamos, por lo contrario, a lo que lo puede ser el siglo XIII o el siglo XVI, ¿no? Porque son periodos de crisis, son periodos de maduración, son periodos en los que se van gestando situaciones que luego vamos a ver tendrán un gran recorrido. Iglesia afligida. Pero es que esa iglesia también va a ser una iglesia en expansión. A finales del siglo XV, durante todo el siglo XVI, en buena parte también del siglo XVII, y ya veremos un poco también la paradoja que hay detrás de esa afirmación. La iglesia va a ser una iglesia en expansión geográfica y en expansión misionera. Todo lo contrario de lo que podía hacer pensar esos antecedentes que hemos hablado del siglo XIII y del siglo XIV. Y como resultado de la suma de esos dos factores, ¿no? De esa respuesta ante esa aflicción que sufre la Iglesia y ante ese contexto también de expansión intelectual, de expansión misionera, de expansión artística, pues vamos a encontrar también que la Iglesia que sale de esta situación es una Iglesia profundamente renovada, y aquí vuelvo a decir, sin que a lo mejor tengamos que exagerar las connotaciones que tienen los adjetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que si hiciéramos aquí una encuesta, seguramente todos diríamos, ¿cuáles de estos adjetivos tienen una connotación positiva? Diríamos, pues, expansión, renovada. ¿Cuáles tienen una connotación negativa? Afligida. Bueno, a veces hay que poner las cosas también en su relativismo y en su contexto y darnos cuenta, bueno, pues que la renovación a veces también es, pues plantear nuevos retos, plantear nuevas dificultades a las cuales tuvo que hacer frente la Iglesia luego ya precisamente, ¿no? en la segunda mitad del siglo XVII y a lo largo de todo el siglo XVIII, ¿no? Vamos a ir viendo cada uno de esos factores por separado, los tenéis también en el esquema que se os ha repartido, y también nos vamos a fijar en qué acontecimientos, en qué situaciones, qué semblanzas de personajes pues encajan mejor en cada una de estas triples perspectivas. ¿Cuáles encajan mejor en los de una iglesia afligida? ¿Cuáles encajan mejor en los de una iglesia en expansión? ¿O cuáles encajan mejor en los de una iglesia renovada? En primer lugar, nos encontramos una iglesia afligida. Y para situar o para entender en su contexto esta situación necesitamos remontarnos en el tiempo. Claro, esto de los contextos históricos tiene el riesgo de que si uno se remonta tanto en el tiempo, pues llega a Adán y Eva, ¿no? Y encontramos, efectivamente, como dicen algunos, ¿no? Espiritualizando las cosas, ¿no? Dicen, bueno, es que en el paraíso está todo, ya ahí en el Edén, allí en el conflicto de Adán y Eva ya está todo, ¿no? Incoado, ¿no? Y entonces, bueno, pues no, efectivamente eso tiene una gran verdad teológica detrás de esa afirmación, pero en las contextualizaciones históricas, pues normalmente lo que buscamos es los momentos en los cuales se empiezan a gestar las situaciones que luego se van a desarrollar a lo largo del tiempo y que nos hacen comprender lo que les decía antes del largo tiempo y del corto tiempo, ¿no? El largo tiempo y el corto tiempo a lo mejor de una biografía. Si quisiéramos marcar un acontecimiento que nos marca el inicio de la iglesia que conoció San Pedro de Alcántara, pues podríamos fijar una fecha, digamos, más icónica que por lo que de suyo, ¿no? Significa la fecha, que es el año 1303. En el año 1303 ocurrieron muchas cosas, ¿no? Pero entre ellas ocurrieron dos. Una, el llamado ultraje o atentado de Añani, y la muerte de Bonifacio VIII. Bonifacio VIII es, digamos, podemos decir que es el último de los grandes papas que se vincula a ese periodo de plenitud del siglo XIII, de la Edad Media, y con él comienza, ¿no? Todo ese desarrollo histórico que va a suponer una transición muy importante a partir del siglo XIV, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Situarlo también cronológicamente porque casi la fecha coincide con el cambio de siglo, ¿no? No tiene nada que ver esto, ¿no? Pero 1300 y Bonifacio VIII es también la celebración del primer jubileo del primer año santo, ¿no? de la Encarnación, como el que estamos celebrando ahora, ¿no? Que como saben pues se empezó celebrando cada 100 años, luego pasa cada 50,
cada 25, como fue en 1300, Bonifacio VIII es el primer jubileo. Y digo que el atentado de Agnani, según quien lo cuenta o según quien lo expresa gráficamente, adquiere más dramatismo o menos, ¿no? Pero en sustancia, resumiéndolo, fue un desplante o una agresión por parte de Nogaret, un ministro de Felipe el Hermoso, el rey de Francia, al Papa Bonifacio VIII. El Papa Bonifacio VIII había sostenido ya en los años anteriores un enfrentamiento, una polémica, no siempre, las polémicas no lo son habitualmente, no siempre amables con el rey de Francia, porque a partir ya de esta transición del siglo XIII al siglo XIV, digamos, adquiere carácter de derecho lo que ya de hecho había ocurrido en el periodo medieval, que era el enfrentamiento entre el papado y el imperio, con una diferencia, que Felipe el Hermoso no era emperador, sino era rey de Francia, lo cual significa que algo también estaba empezando a cambiar en el siglo XIV, porque quien tiene el protagonismo ya en la vida política de ese momento y en el enfrentamiento con el Papa no es un emperador, sino es un rey, siglo XIV, siglo XV, con el comienzo del desarrollo de esas grandes monarquías que van a llegar a su apogeo, precisamente cuando nace San Pedro de Alcántara. San Pedro de Alcántara nace en el momento, ¿no?, uno de los momentos del apogeo del reino en Castilla y en Aragón, en España, de los reyes católicos, ¿no? Pues Felipe el Hermoso es rey de Francia, se enfrenta con el Papa, ese enfrentamiento llega hasta un desplante, ¿no?, que hubiera sido probablemente impensable en el periodo anterior. No sé si disputan los historiadores si a consecuencia de aquel agravio, ¿no?, que había sufrido. Lo cierto es que al poco tiempo muere Bonifacio VIII ese mismo año y comenzaría un poco la situación que vamos a explicar a partir de ahora. Les decía que el hecho, siendo relevante, es más bien icónico, es decir, es una imagen que nos manifiesta una realidad y que contrasta con otro icono, con otra imagen, ¿no? Les decía que, podíamos haber elegido otras representaciones mucho más dramáticas y también a lo mejor poco ajustadas a la historia del atentado de Agnani, pero bueno, aquí lo vemos un poco a los soldados haciéndose cargo de Bonifacio VIII. ¿Cuál era el otro icono? ¿Cuál era la otra imagen? Es la que les he pasado antes, más rápido, pero es la de Enrique IV ante Gregorio VII en Canosa, cuando en 1077 el emperador, en este caso sí el emperador, sostiene la querella por la cuestión de las investiduras con el Papa Gregorio VII. Por eso les digo que, de hecho, el enfrentamiento entre el papado y el imperio ya venía de atrás, ¿no? Lo que pasa es que eso no se había manifestado nunca en el terreno de los principios, ¿no? Porque a pesar de los enfrentamientos, los emperadores del periodo anterior sostenían esa estructura diárquica de la cristiandad, papado e imperio, sobre la cual se sostenía el imperio occidental, ¿no? Distinto es un poco las vinculaciones entre el emperador y la iglesia en el ámbito oriental, y en ese conflicto, en ese contexto, bueno, pues el rey Enrique IV se somete a la penitencia, ¿no?, ante Gregorio VII, es reconciliado también y aparentemente se somete a Gregorio VII. Les digo que estas referencias, tanto la de Agnani como la de Canosa, tienen más de eslogan o de icono que de realidad, porque ni la escena que representan los artistas responde a la realidad de cómo se desarrollaron los acontecimientos, ¿no? Hay una dramatización, ¿no? Luego verán, acuérdense de este cuadro, que es del siglo XIX, porque luego vamos a ver esta misma escena representada por un grabador del siglo XVI, y ya verán, pues, como la iconografía también nos señala la idea que se pretende transmitir a través de la imagen. Digo primero porque la iconografía no responde a la realidad de los acontecimientos, pero sobre todo porque tras la reconciliación de Canosa, Enrique IV volvió a la carga con la querella de las investiduras. Gregorio VII tuvo que morir en el exilio y no se llegará a una solución a la cuestión hasta el Concordato de Worms, 1122, o sea, bastantes años después, y a una solución que, vista desde hoy, más bien la vemos como una solución de compromiso, ¿no?, que efectivamente soluciona
la cuestión de las investiduras, pero plantea otros temas. Bien, volviendo a 1303, nos encontramos el ultraje de Agnani, el atentado que desemboca en la muerte de Bonifacio VIII. ¿Y por qué tiene importancia este hecho, ¿no? Pues primero por lo que supone, como ya les vuelvo a decir, ¿no?, como imagen impactante, ¿no?, pero sobre todo porque abre paso a dos situaciones que van a llenar de contenido a la Iglesia prácticamente en el siglo siguiente, que son la estancia de los papas en Aviñón y el cisma de Occidente. Fíjense que la estancia de los papas en Aviñón es desde 1309 a 1377, el cisma de Occidente desde 1378 a 1417. Si queremos redondear, ¿no?, si vamos redondeando fechas, vemos que 1417 termina el cisma de Occidente, en 1517 comienza la Reforma Protestante, con las 95 tesis de Lutero. Ahí sí tenemos 100 años justos. Prácticamente, ¿no?, este periodo de crisis del siglo XIV son también otros 100 años aproximadamente. Por eso les digo que estos 200 años, fíjense, la larga onda del tiempo, ¿no?, a la que nos vamos, son los que nos van a permitir entender cuál es la situación de la Iglesia en el momento en que nace nuestro San Pedro de Alcántara. Estancia de los papas en Aviñón, cisma de Occidente. Seguramente, sí, bueno, quienes hayan estudiado más a fondo todas estas cuestiones, lo que voy a decir a lo mejor pues les resulta bien conocido, ¿no? Disculpen esto, ¿no? Pero bueno, también para familiarizarnos un poco todos, aunque el nombre de Aviñón está unido tanto a la estancia de los papas allí como al cisma de Occidente, volvemos a los iconos, ¿no?, a las semblanzas. Nuestro Pedro de Luna, ¿no?, Benedicto XIII, el Papa Luna, se mantuvo en sus 13, ¿no?, y murió proclamando que era papa en Peñíscola, ¿no? No se puede imaginar que iba a ser lugar de vacaciones, pero hoy día yo creo que uno de los mayores atractivos de Peñíscola es, bueno, el castillo, ¿no?, el palacio de Benedicto XIII y la estatua de Benedicto XIII, que es obra de alguien muy reconocido como cantante, y fue el escultor de esa imponente estatua de Benedicto XIII que está en la ladera del castillo de Peñíscola. Bueno, pues a Benedicto XIII lo asociamos con, o lo hemos llamado muchas veces, Papa de Aviñón, ¿no?, el Papa de Aviñón, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de la estancia de los papas en Aviñón, no nos estamos refiriendo todavía a ese momento del cisma de Occidente en el cual la cristiandad va a vivir durante todos esos años perpleja acerca de dilucidar quién era el verdadero papa. Si nos vamos a estar hablando de, pues eso, casi prácticamente 70 años, algunos le llamaron muy inexactamente la segunda cautividad de Babilonia, inexacto completamente, en el cual los papas, sin ninguna duda acerca de su legitimidad, vivieron en esta ciudad ubicada en Francia, a orillas del Ródano, y salvo un pequeño paréntesis de un papa que volvió a Roma, estuvo un tiempo e inmediatamente se volvió a Aviñón, durante prácticamente esos 70 años ningún papa visitó o pisó los pies de la ciudad eterna, sino que lo que empezó siendo una cosa provisional, ¿no?, es elegido, bueno, ni que decir tiene que a la muerte de Bonifacio VIII, el siguiente papa, que fue la sucesión de los papas siguientes, eran todos franceses. Obviamente el prestigio y la influencia del rey de Francia se manifestó en esa elección de papas franceses, como en el periodo, por ejemplo, de los otones se había manifestado en la elección de papas del ámbito germánico, ¿no? Entonces eran franceses, y uno de ellos, pues las circunstancias no le permitían desplazarse a Roma, se instaló en esta ciudad, aquí a las orillas del Ródano, que era un feudo de la Santa Sede por el Reino de Nápoles, y que posteriormente los papas adquirieron, o sea que no estaban viviendo propiamente en territorio francés, sino digamos en territorio sobre el cual ellos eran soberanos. Lo que pasa es que, claro, estaban, digamos, bajo la atenta mirada del rey de Francia, aparte de que eran franceses. Lo que empezó siendo una estancia provisional, ¿no?, bueno, pues se acabó transformando en esto, el Palacio de los Papas en Aviñón, ¿no? Evidentemente esto ya no tiene indicios
de provisionalidad. El tiempo fue pasando, la curia aviñonense se fue desarrollando, el movimiento de centralización del papado que se había iniciado con la reforma gregoriana, digamos que llega a su máxima madurez durante el periodo de Aviñón y ya no va a tener retroceso. O sea, ya a partir de ese momento la curia romana no va a ser ya solo el conjunto de organismos que asesoran al obispo de Roma, sino que lo asesoran también en el gobierno de la Iglesia Universal. Cuando luego al final, si nos da tiempo, ¿no?, de llegar al Concilio de Trento, veamos que uno de los resultados de la reforma tridentina posterior, de los papas posteriores, es una de las reformas o reestructuración de la curia romana, pues podemos decir, veremos que es llevar a su plenitud este proceso que se había iniciado ya con la reforma gregoriana y con el papado de Aviñón. Otro paréntesis. Ya ven que los temas de la vida de la Iglesia pues son reiterativos, ¿no? Porque se ha hablado, también se habló, ¿no?, en estos años pasados de la reforma de la curia y que, bueno, al final se plasmó en una serie de cambios, ¿no?, de nombres, de organización, de organismos. Bueno, pues aquí una dinámica, ¿no?, que podemos decir que no se inicia, pero que llega a su madurez en esta etapa del papado de Aviñón. Bien, la propia arquitectura, ¿no?, la propia expresión artística, ¿no?, pues ya nos da una imagen de las grandes dificultades que van a tener que hacer frente los papas durante el periodo de Aviñón, desde el punto de vista, pues fundamentalmente del conflicto con el emperador. Ahí es clásico, ¿no?, el enfrentamiento entre Juan XXII y Ludovico de Baviera y pues, numerosas cuestiones también que se plantean durante esa época, la más crucial de las cuales era la recuperación de los estados pontificios, es decir, que el Papa pudiera volver a ejercer como soberano en los territorios que le pertenecían y que físicamente pudiera tomar posesión de ellos. Resumo mucho, eso solamente va a ser posible en 1377. En 1377 el Papa que reside en Aviñón, por segunda vez un Papa que reside en Aviñón va a Roma, y cuando se encuentra un poco la situación en Roma está a punto de volverse a Aviñón, pero la muerte le impidió consumar ese propósito, que bueno, no sabemos qué resultado hubiera tenido. Ciertamente que la muerte de ese Papa va a abrir o va a dar paso al cisma de Occidente, porque en el cónclave en el cual se elige a su sucesor es Urbano VI, por primera vez se elige a un Papa italiano, no a un Papa francés. Otro paréntesis, no sé estadísticas, ¿no?, pero si les dijera ahora mismo, les preguntara por la nacionalidad de los papas, sin duda que les viene a la cabeza que la mayoría de los papas son italianos, ¿verdad? Eso no, y especialmente a partir de ahora, a partir de este momento. Eso tiene una explicación muy clara y tiene una explicación muy sencilla. Ya les he dicho que antes les he hablado de los papas alemanes o de los papas franceses. Una multiplicación de papas de un determinado territorio suponía la vinculación con el soberano de ese determinado territorio. Digamos, ¿qué territorio? Le he dado el golpe antes de tiempo, ¿no? ¿Qué territorio no ha logrado su unificación política en toda la Edad Media y en toda la Edad Moderna? Italia. Italia es un puzzle de soberanías, ¿no? Con lo cual la elección de un papa italiano, y más aún si procedía de los estados pontificios, pues no planteaba el problema de conflictos por la dependencia de los papas de las figuras reales. La experiencia del cisma de Occidente, de Aviñón y del cisma de Occidente, sirvió al menos para eso, ¿no?, para aprender eso. Bueno, el caso es que eligen a Urbano VI, pero el problema es que a los pocos meses de su elección, y a pesar de que en un primer momento lo reconocen, hay una mayoría de cardenales que habían elegido a Urbano VI que manifiestan que la elección canónica ha sido inválida porque eligieron a un candidato porque se encontraron presionados, es decir, actuaron sin libertad y por lo tanto la elección había sido canónicamente inválida. Se reúnen en cónclave y eligen a otro papa, que será Clemente VII.
Pedro de Luna, Benedicto XIII, que va a ser el sucesor de Clemente VII, aparte de que fue una persona muy longeva, porque si se dan cuenta simplemente viendo las dos columnas, la de los sucesores de Urbano VI y la de los sucesores de Clemente VII, ven que hay 4 papas en una columna y hay solamente 2 en la otra. Eso es por la gran longevidad, sobre todo, de Pedro de Luna, de Benedicto XIII, que había sido uno de los electores que manifiesta que había sido presionado y que muere sosteniendo que él es el papa legítimo. En 1378 él morirá después, no recuerdo ahora mismo exactamente el año, pero después de la elección de Martín V en el Concilio de Constanza. ¿Por qué hablamos del Papa de Roma y del Papa de Aviñón, o de la línea de Roma o de la línea de Aviñón? Porque Urbano VI estaba en Roma, y claro, el otro que ha sido elegido, que ha sido reconocido como Papa, no puede instalarse en Roma porque está allí Urbano VI. ¿Y entonces qué hace? Pues muy fácil, ¿no? Primero, está en el ámbito francés, es francés, está en el ámbito francés. Durante 70 años los papas han residido en Francia, pues qué cosa más normal que irse a Aviñón. Efectivamente, se instala en Aviñón y tenemos ahí 2 cortes pontificias, una en Roma y otra en Aviñón. Voy a salto porque no es el objeto de la charla, todas los métodos que se intentan seguir para resolver el cisma, pero simplemente ya se dan cuenta de que el más elemental, que era que si hubiera muerto uno de ellos y no se hubiera elegido sucesor, no se va a seguir, sino que no solamente los que reconocían a Urbano VI como Papa siguen eligiendo sucesores, no solamente los que habían reconocido a Clemente VII como Papa siguen eligiendo a un sucesor de la categoría de Benedicto XIII, sino que en un determinado momento, en 1409, a alguien se le ocurre la idea brillante de que esto se puede solucionar eligiendo a un tercer Papa por la vía conciliar, por la vía de la reunión de un concilio. Claro, eso podemos decir será más o menos brillante la idea, pero el resultado fue catastrófico, porque lo que provocó fue que en vez de haber 2 líneas, hubo tres, y sobre todo que puso sobre la mesa una cuestión que se estaba gestando ya desde antes, pero que ahora va a recibir vuelos, digamos, y que no se preveían antes, que es la cuestión del conciliarismo. Ahora les explico un poquito lo que es el conciliarismo. Mire, para que vuelvo a decir, a veces las cosas, los iconos, ¿no? Pues nos ilustran más que a lo mejor muchas cosas que yo les pueda decir. La numeración de los papas. La numeración de los papas. Cuando a finales del siglo XV se elige a un papa español, además, Alejandro VI, el Papa Borgia, cuando se pone la numeración de los papas, Alejandro VI, si nosotros miramos en la lista de los papas legítimos, no vamos a encontrar un Alejandro V. El anterior a Alejandro VI es Alejandro IV. ¿Por qué? Porque unos 70, 80, 90 años después del cisma de Occidente y de la elección de Alejandro V, Alejandro VI dice: no me voy a meter en líos, vamos a dejar las cosas como están. Alejandro V es Alejandro V, el Papa de Pisa, y yo me voy a poner Alejandro VI. Y efectivamente, Alejandro VI pasa a la historia como Alejandro VI, y vuelvo a decir, si ven la lista oficial de los papas, no hay un Alejandro V, porque Alejandro V tiene todos los puntos para ser reconocido como un antipapa, efectivamente. Sin embargo, cuando ya pasa todo esto, claro, está muy reciente, está el conciliarismo en el aire, está el peligro de que las cosas pueden volver a repetirse. Pasa el tiempo, ¿no? Pasa la Reforma Protestante, pasa el Concilio de Trento, pasa todo el gran desarrollo de la historiografía eclesiástica con los anales de Baronio para responder también a lo que había sido la historiografía protestante. Esto de las listas de los papas ya se codifica, ¿no? Tal. Y entonces cuando hay que elegir papa a alguien que va a tomar el nombre de Benedicto, pues ya ahí no cuenta, Benedicto XIII no cuenta. Y entonces hay un Benedicto XIII en la línea de los papas de Roma, si no me equivoco es Benedicto XIV del siglo XVIII, pues un poquito anterior, Benedicto XIII, y ahí en cambio, digamos que de los dos candidatos, la duda podía estar entre el Papa de Roma y el de Aviñón, nunca en el de Pisa, pues nunca se le reconoció en la lista de los papas legítimos a la línea de Benedicto XIII. Ahora en esta línea reivindicativa
que hay de todo. Leía el otro día que hay como un movimiento, ¿no? Y creo que el Papa Francisco ha dicho algo sobre Osio de Córdoba, sobre el culto a Osio de Córdoba, y no sé si son los aragoneses o los valencianos, pues también de vez en cuando, ¿no? Pues se dirigen a Roma pidiendo un poco pues, que el Papa Luna sea reivindicado, ¿no? No solamente desde el punto de vista de la historiografía, que ya lo está por su gran categoría, ¿no? Humana, religiosa, sino también un poco desde esta consideración de antipapa, que bueno, tampoco es para tomárselo tan a pecho, ¿no? Pero que suena mal, ¿no? Que a uno le llamen así. Bien, entonces, ya digo, resumo mucho, simplemente diciendo eso, que la cuestión no se resolvía por ninguna de las vías, entonces finalmente, por una serie de carambolas, ¿no? Se llega a que en el Concilio de Constanza, en 1417, es elegido Papa Martín V, y digamos se reanuda, ¿no? La línea, ¿no? De la sucesión en el pontificado. ¿Qué ha pasado mientras? Fíjense que estamos hablando de 100 años, 100 y pico años. El cisma de Occidente no es un cisma, no hay detrás del cisma de Occidente, no hay una cuestión teológica. Los que seguían al Papa de Aviñón, los que seguían al Papa de Roma, no eran herejes, no era uno hereje, y ya creo que lo han visto ahí antes, ¿no? Benedicto XIII fue reconocido mucho tiempo como Papa legítimo por San Vicente Ferrer, ¿no? O sea, no estaba detrás del cisma de Occidente una cuestión teológica, sino canónica, y con todas las connotaciones también políticas, civiles, ¿no? De los partidos que tomaban también los propios monarcas en esta cuestión. Claro, eso no significa que no hubiera debajo de toda esta polémica que estamos viendo una cuestión doctrinal muy importante. Y si la hubo, pues por supuesto que la hubo. Y tuvo una gran repercusión en lo que luego va a ser la situación en la que se encuentra la Iglesia a finales del siglo XV y comienzo del siglo XVI con la Reforma Protestante. De tal manera que la Reforma Protestante en la historia de la Iglesia nunca la vemos como el comienzo de una nueva edad. Yo no sé hasta qué punto hoy todavía se sigue explicando la división de la historia en edades. Yo la sigo explicando, pero no sé vosotros los que estáis en institutos y demás, no sé hasta qué punto eso hoy día se sigue explicando con tanto rigor a lo mejor como antes, ¿no? Pero nosotros en la historia de la Iglesia, cuando hacemos la división de la historia de la Iglesia no por acontecimientos externos, sino por acontecimientos externos, nunca ponemos el origen de la Edad Nueva o la Edad Moderna en 1517, como se pone muchas veces en la historiografía civil, sino precisamente en esa fecha que les he dicho antes, en 1303. Porque nosotros vemos la Reforma Protestante no como un inicio, sino como un final, como una consecuencia, como el llevar a sus últimas posiciones cuestiones que se venían incoando desde antes y tomar una opción concreta, que fue la que tomó Lutero y los reformadores, mientras que otros tomaron otra opción, tomaron otra línea. ¿Cuál fue esa cuestión doctrinal que estaba latente en todo este tiempo? Pues son las consecuencias del nominalismo. El nominalismo, pues lo estudiamos en filosofía, sobre todo, ¿no? Guillermo de Ockham, sobre todo, pero bueno, Guillermo de Ockham tiene una biografía también apasionante, ¿no? Coger la biografía, para nada no es vidas ejemplares, no lo pondríamos en la sección de vidas ejemplares, ahí tendríamos a San Pedro de Alcántara, ¿no? Guillermo de Ockham no, para alguna cosa a lo mejor sí, pero bueno, tenemos también una vida apasionante en el conflicto entre precisamente el papado y el imperio, el desarrollo, ¿no? De sus posiciones filosóficas son a lo mejor las que conocemos mejor, pero hay un nominalismo político y hay un nominalismo religioso, y claro, eso sí que va a tener una gran influencia en el periodo posterior. Como ejemplo del nominalismo político, les he puesto ahí la primera edición en imprenta del Defensor Pacis, de Marsilio de Padua. El Defensor Pacis se escribe en 1324, lógicamente circula de manera manuscrita, y cuando ya se ha inventado la imprenta, pues la primera edición en imprenta se hace en Basilea en 1522. Lógicamente, si en 1522 Lutero ha publicado las 95 tesis en 1517, están en el aire ideas
político-religiosas, como las que plantea Marsilio de Padua en el Defensor Pacis, donde plantea la cuestión de la relación entre, hoy diríamos en nuestro lenguaje, la Iglesia y el Estado, la comunidad política y la comunidad religiosa, el Papa y el Imperio, ¿no?, en el lenguaje de la época, es porque ciertamente, casi 2 siglos después, las posiciones del nominalismo político, frente a lo que había sido la síntesis tomista, ¿no?, de la armonía entre la fe y la razón, y por lo tanto también entre el orden temporal y el orden espiritual, pues había entrado en una profunda crisis, como les decía al principio, no solo de hecho, sino de derecho, a partir del enfrentamiento que le hablaba antes de Bonifacio VIII. Nominalismo filosófico, nominalismo político, nominalismo religioso. 3 grandes consecuencias del nominalismo. Esto luego, como se lo voy a ir, les voy a dar el material, pues tampoco me voy a detener en todo para que podamos avanzar. Pero resumiendo, tendríamos como 3 grandes consecuencias. La separación de la fe y la razón. Eso habría mucho que profundizar, ¿no?, en el tema de las consecuencias que va a tener el nominalismo, por una parte muy positivas en cuanto a lo que es el desarrollo de la ciencia experimental, pero muy negativas en lo que es en cuanto al desarrollo de la ciencia teológica. Y esa escisión de los 2 campos, de la fe y la razón, si pudiéramos hacer ahí un cuadro, luego lo podríamos manifestar en todos los campos que dependen de la fe y que dependen de la razón, ¿no? Porque si podemos decir que de la fe depende, pues son la comunidad religiosa, depende de toda una serie de ámbitos de campos, y del campo racional, del campo natural, dependen otras realidades. Con el nominalismo comienza a manifestarse ya de manera doctrinal también esa escisión. Lógicamente, si se cuestionan los universales, no me detengo en explicitar más lo que es el nominalismo. Si se cuestionan los universales, si se cuestiona la metafísica, pues se cuestiona la Iglesia y se cuestiona las interpretaciones externas. Entonces tenemos ahí servido, ¿no?, el menú del subjetivismo. El subjetivismo aplicado también a la propia percepción de la revelación, es decir, sobre todo de la escritura. Y por último, el voluntarismo. Si la síntesis tomista, yo lo digo elogiosamente, pero otros lo dicen como algo peyorativo, se puede caracterizar por su intelectualismo, la modernidad que nace con el nominalismo se puede caracterizar por el voluntarismo. El voluntarismo que luego se va a llevar a sus últimas consecuencias y que lo estamos viviendo hoy día, ¿no? Entonces, separación de la fe y la razón, subjetivismo, voluntarismo, ese es el contexto, ¿no?, subyacente que late, que se desarrolla, que se extiende en todo este siglo y pico que dura el cisma de Aviñón, que mientras la gente estaba como discutiendo, ¿no?, acerca de quién era el Papa, pues a lo mejor no se daban cuenta de que todo esto que estaba ocurriendo tenía unas consecuencias letales, ¿no?, y que iba a ser mucho más importante en el desarrollo de la vida de la Iglesia. Volvemos a otro icono, a otra imagen. La distribución de las obediencias en el cisma. Bueno, ya les he dicho, ¿no? Aquí, digamos, quienes jugaban cartas eran los monarcas, ¿no? De acuerdo con la elección de los monarcas y de sus cortes, ¿no?, de su nobleza, ¿no?, pues se tomaba opción por un papa o por otro, y entonces se distribuían lo que se llamaban las obediencias, ¿no? Entonces, si nos fijamos en un mapa muy simplificado, ¿no?, está muy simplificado, nos vamos a encontrar que hay unos territorios que permanecen en la obediencia de Roma y otros que permanecen en la obediencia de Aviñón. No es exacto, o sea, no es una plantilla, no es que yo coja un mapa y otro y coincida, pero a grandes rasgos, cuando luego veamos el mapa de la Reforma Protestante, acuérdense, si comparamos este mapa de Aviñón con el mapa de la Reforma Protestante, nos damos cuenta que los territorios, mayoritariamente que en el cisma de Aviñón permanecieron en la obediencia de Aviñón, son los que permanecieron católicos en el momento de la Reforma. Por ejemplo, Francia, España, Italia. Son, digamos, el baluarte, ¿no?, de la Reforma Católica y de la Contrarreforma. En cambio, en los países en los que predominaron el Papa de Roma,
que permanecieron fieles a la obediencia de Roma, son aquellos que luego, en los que luego va a triunfar la Reforma Protestante. ¿Por qué? Quitamos alguna inexactitud del mapa, porque hay territorios como por ejemplo Portugal que oscilan, ¿no? Una vez están con uno, otra vez están con otro. Vuelvo a decir, estoy hablando de grandes tendencias, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Pues porque precisamente las opciones que se toman, sobre todo en el ámbito universitario, van a favorecer la extensión del nominalismo o, digamos, el retroceso del nominalismo. Y como el nominalismo es, digamos, la base intelectual, política y religiosa de la Reforma Protestante, donde tenemos universidades nominalistas vamos a tener protestantismo, donde seguimos teniendo universidades tomistas vamos a tener Reforma Católica, vamos a tener Contrarreforma. Digamos, la Universidad de París, ¿no?, en Francia, obediente al Papa de Aviñón, se mantiene en el tomismo. ¿Qué ocurre? Que en los territorios que dependían del Papa de Roma, él va a favorecer la formación de nuevas universidades, en Alemania, en toda esa zona. Y, por ejemplo, ¿dónde estudió Lutero y dónde fue profesor Lutero? Pues en una de esas universidades que se habían fundado en esa época y que era fidelísima a los postulados del nominalismo. No olviden que Lutero, antes de ser el Lutero que nosotros conocemos, pues había sido un religioso, un fraile agustino, que se dedicaba a dar clases en la universidad, y que estuvo exponiendo su visión, todavía no había roto, ¿no?, con la ortodoxia, ¿no?, pero digamos deformada y tocada de nominalismo. Entonces, claro, todas esas eran como esas corrientes subterráneas, ¿no?, que ya digo, a lo mejor ni se daban cuenta, pero que luego cuando afloren va a ser la consecuencia, digamos, doctrinal a largo plazo de un cisma que aparentemente no había tenido ninguna connotación de tipo doctrinal. Esto, por ejemplo, si leen la biografía de Luis Suárez de Benedicto XIII, lo valora mucho. Valora muy positivamente la figura de Benedicto XIII, no solamente por su figura, digamos, relevante, ¿no?, desde el punto de vista canónico, eclesiástico, sino también por sus propias opciones intelectuales, ¿no? Bien, y la otra gran cuestión, el otro gran plato servido que va a surgir del Cisma de Occidente es el conciliarismo. El conciliarismo es una corriente profunda, ¿no?, que está latente en la vida de la Iglesia en todo este periodo, sobre todo en el siglo XIV y en el siglo XV, que viene a plantear, ¿no?, la cuestión de la supremacía de la potestad en la Iglesia, y que como problema que plantea el conciliarismo no es solamente el problema de plantear una potestad suprema enfrentada al Papa, que sería el concilio, sino el problema también es el propio concepto de concilio que tienen los conciliaristas, porque la idea de concilio no está vinculada estrictamente a la Iglesia jerárquica, ¿no? De hecho, desde el punto de vista sociológico, los concilios de Constanza y el concilio de Basilea, pues era una amalgama de clérigos, ¿no?, del más diverso pelaje, y sobre todo, de acuerdo con las tesis de Marsilio de Padua y del nominalismo, es un concilio sometido a la figura del emperador. Entonces, es la expresión eclesiológica, entre comillas, del conflicto que venimos viendo entre el papado y el emperador. Ya no es el emperador que se somete en canosa ante el Papa, sino sería la figura del Papa sometido al emperador. Si luego nos da tiempo a ver por qué algunos eclesiásticos muy favorables a la Reforma Católica fueron grandes enemigos de que se reuniera el Concilio de Trento, una de las razones es esta, que los papas le cogieron más miedo al concilio que a cualquier otra iniciativa que pudiera haber durante esta época, porque el epílogo del Cisma de Occidente fue la eclosión del conciliarismo, que va desde el Concilio de Constanza al Concilio de Basilea, Ferrara, Florencia. El Concilio de Constanza fue donde se resolvió el Cisma de Occidente con la elección de Martín V. Es verdad que con la fórmula que utilizaron, salvaron, ¿no?, canónicamente la legitimidad de la línea de Roma, a través de la convalidación de la convocatoria del concilio y toda una serie de, no quiero decir subterfugios, ¿no?, porque está bien planteado, ¿no?, desde el punto de vista canónico,
pero entienden fácilmente que si lo que había resuelto el tema había sido un concilio, pues el conciliarismo salió reforzado del concilio de Constanza. De hecho, incluso le pusieron condiciones a Martín V, ¿no?, que tendría que haber cumplido en los años siguientes. La cosa, bueno, no fue como habían pensado los partidarios del concilio, pero de todas formas todavía hubo un gran enfrentamiento con el Papa Eugenio IV en ese concilio de Basilea, Ferrara, Florencia, que se llama así porque se celebró en 3 sitios distintos: Basilea, Ferrara y Florencia, y con una gestación también muy conflictiva, muy problemática, ¿no? El caso es que, bueno, finalmente se clausura ese concilio en Florencia, y como consecuencia también de la deriva de los acontecimientos y de las condenas de los papas, bueno, pues se va diluyendo, ¿no?, la fuerza que va tomando el conciliarismo. Seguramente ahora oído esa anécdota que se atribuye a un conciliarista que fue elegido papa, Eneas Silvio Piccolomini, que era un gran humanista, ¿no?, un hombre muy culto, ¿no?, que había sostenido tesis favorables al conciliarismo, y cuando le eligieron papa, pues alguno le quiso decir, bueno, pues ahora es la nuestra, ¿no? Entonces dijo esa famosa frase, ¿no? Rechazad a Eneas y seguid a Pío, ¿no? Es decir, olvidaros de lo que dije cuando era conciliarista, porque ahora soy papa, ¿no? Y de hecho, más de uno de estos papas son los que con sus documentos pues van a conseguir ese retroceso del nominalismo eclesiástico que es el conciliarismo. Pero claro, los que permanecen en esa línea, ¿no?, que va a ser el caso de la Reforma Protestante, pues se van a mantener en esas opciones. Otra cosa muy importante que ocurre en el concilio de Basilea, Ferrara, Florencia, es que en uno de esas, ya han visto que dura desde 1431 a 1445, bueno, pues ya estando en Florencia en 1439 se da la bula Veletentur Celi, que tiene la peculiaridad, no sé si lo ves bien porque al ampliar se pierde mucho, pero bueno, por estos caracteres sí se pueden dar cuenta. Está escrita en latín y está escrita en griego, es bilingüe. No solamente, por eso le llamamos decreto para los griegos, ¿no? No solamente, digamos, porque iba destinada a los griegos, sino porque este documento podría haber sido el final de otro cisma que se había dado durante la Edad Media, que era el cisma de Oriente. El cisma de Oriente, en el siglo XI, había desgajado de la obediencia de Roma todos los territorios del antiguo imperio de Oriente, ¿no?, sometidos al imperio bizantino, y precisamente en el concilio de Florencia una comisión de las comunidades griegas llega a la firma de esta bula, al acuerdo, a la aceptación de esta bula, digamos, zanjando las cuestiones doctrinales que estaban en el trasfondo del cisma. Me dirán con razón, pues primera noticia que tengo, porque hasta la fecha, ¿no?, pues sigue habiendo comunidades orientales, ¿no?, autónomas, acéfalas, ¿no?, que siguen desvinculadas de la Iglesia de Roma. Efectivamente, ¿por qué les traigo este documento? Porque me sirve para introducir otra de las cuestiones que afligieron a la Iglesia que conoció San Pedro de Alcántara, y que no es otra que la caída de Constantinopla. Es verdad que Constantinopla no estaba ya unida, la Iglesia de Constantinopla no estaba ya unida a la Iglesia de Roma, pero Constantinopla era un territorio cristiano que va a dejar de serlo como consecuencia de la expansión del Imperio Otomano, ¿no? En 1453 tiene lugar la toma de Constantinopla por los turcos, es la caída ya definitiva del Imperio de Oriente, digamos, una zona geográfica que había pertenecido al ámbito del mundo cristiano pasa al mundo musulmán, con unas, digamos, consecuencias, digamos, psicológicas, también en el terreno del pensamiento, en el terreno de la fe, ¿no?, que afectaron también hondamente a la cristiandad occidental, ¿no?, por esa solidaridad que se seguía manteniendo, porque dense cuenta que si todavía en 1439 había conversaciones, había voluntad de llegar a un acuerdo, eso demuestra que
Los vínculos entre las dos iglesias no se habían roto del todo. La situación que encuentran los comisionados cuando vuelven a Bizancio hace que la bula no tenga ninguna virtualidad, nadie la quiere aplicar, se continúa con el cisma, tampoco se materializa el apoyo que se podía haber prestado desde Occidente a Constantinopla. Den un salto en el tiempo y recuerden la batalla de Lepanto, ¿no?, en el siglo XVI, cuando Venecia, Roma y España forman esa liga para hacer frente a los turcos precisamente en esa costa, pues fíjense, casi con 100 y pico años de retraso en relación a lo que había sido la caída de Constantinopla, ¿no? Pero ven como lo que les decía antes de la onda larga, ¿no?, los acontecimientos que se sitúan en un largo desarrollo. Desaparece toda la presencia del cristianismo en la zona oriental, eso va a tener grandes consecuencias. Paso rápido, esto simplemente era la expansión del Imperio Bizantino. Renacimiento y humanismo. Iglesia aflicta, iglesia afligida por el Renacimiento y por el humanismo. Qué paradoja, ¿verdad? Porque si hablamos de cosas positivas, ¿no?, de aspectos positivos, pues fíjense, nada menos que el Palacio Apostólico, la obra de Rafael, la Escuela de Atenas, ¿no?, como una expresión, ¿no?, del impacto que en el mundo europeo, en el mundo del humanismo y del Renacimiento, va a tener el redescubrimiento de la filosofía griega. En buena medida, un factor muy importante es los sabios bizantinos exiliados, ¿no?, que ante la toma de Constantinopla por los turcos se vienen a Italia, se vienen a territorio occidental y traen ese bagaje filosófico y cultural del mundo griego. Bueno, pues todo lo que podemos ver de aspectos, digamos, positivos en el Renacimiento y en el humanismo, y sin embargo, pues nosotros lo cargamos en la cesta, ¿no?, en la balanza de la iglesia aflicta. Por muchas razones, porque en medio de ese ambiente cultural, de esa espectacularidad, ¿no?, de la propia arquitectura, del arte, del mecenazgo de los papas, bueno, pues, digamos, la vida interior, ¿no?, la vida de la Iglesia en ese contexto del humanismo y del Renacimiento, pues va a atravesar también situaciones muy difíciles, ¿no? No olvidemos tampoco que un humanismo, digamos, por muy depurado que esté, ¿no?, siempre es oposiciones por oposición a un teocentrismo. Entonces, claro, los hombres del Renacimiento en ese sentido tampoco eran, digamos, neutros, ¿no?, sino que al proclamarse humanistas y al reivindicar la antigüedad clásica, digamos, estaban dando un salto, y estaban negando la Edad Media y estaban negando la centralidad que Dios había tenido en la Edad Media. Digamos, eso evidentemente algunas consecuencias tiene que tener. Y si lo situamos en el contexto en el cual nos estamos moviendo, pues vamos a darnos cuenta de que hay expresiones, tanto desde el punto de vista de la teología, de la espiritualidad, de otros campos también que hemos visto, que nos van a plantear, pues, una situación también muy conflictiva y que, digamos, ubica muy bien como contexto lo que luego va a ser la Reforma Protestante. Los siglos... Vale, pues termino esto rápidamente y así empezamos con la otra frase. El periodo inmediatamente anterior a Lutero lo enuncio simplemente, luego si os interesa algún tema pues lo puedo luego desarrollar más. Se van a caracterizar por una decadencia de la teología. No estamos en un momento en el cual se den las grandes construcciones teológicas del siglo XIII o de la escolástica, sino las últimas consecuencias, las últimas derivaciones de una teología que además, como se había escindido de las cuestiones racionales, pues a veces caía en verdaderos absurdos, ¿no?, en construcciones puramente mentales que se desconectaban de la realidad y que muchas veces acababan en verdaderos juegos de palabras, como a veces también se criticaba desde el punto de vista de los autores del Renacimiento, que por cierto hablaban muy bien latín frente al latín decadente de la teología
escolástica nominalista de este tipo. Un ambiente heterodoxo, ¿no? Sobre todo, digamos, esto lo explica muy bien García Villoslada en un libro que tiene que se llama Raíces históricas del luteranismo, ¿no? Donde explica muy bien el confusionismo. Es una etapa que se caracteriza por la confusión, en la cual, pues, antes les he dicho, por ejemplo, que había gente que no sabía muy bien quién era el Papa, pero a veces también se daba la situación a nivel doctrinal, es decir, que no estaban claras las posiciones y que se enseñaban doctrinas contradictorias sin que hubiera una respuesta que quedara clara, ¿no? Eso creaba, pues, un ambiente de confusión, un ambiente de difícil certeza, de difícil certidumbre. El biblicismo integral y absoluto es consecuencia de esa escisión que hemos visto en la teología de la fe y la razón. Si a la teología le quitamos los preámbulos fidei de los que hablaba Santo Tomás, si le quitamos ese fundamento racional, si le quitamos la metafísica, pues que nos queda el fideísmo, únicamente. Una teología sostenida exclusivamente sobre las fuentes de la revelación. Pero como previamente nos hemos cargado también los universales y nos hemos cargado la mediación de la Iglesia, es una escritura interpretada individualmente. Por eso decimos, dice García Villoslada, biblicismo integral y absoluto, porque no queremos que se confunda con el aprecio que el magisterio eclesiástico y la Iglesia ha tenido siempre por la Biblia. No tiene nada que ver, esto es de García Villoslada, con la estima y uso constante de los libros inspirados por los teólogos y la jerarquía de la Iglesia, sino que responde a la búsqueda de una teología fundada solamente en la Biblia, sin admitir la tradición. Y sobre todo, ya digo, interpretada subjetivamente desde una lectura puramente individual. Y en este contexto, pues también surgen manifestaciones de espiritualidad, como la devoción moderna, que a lo mejor no nos suena mucho, pero si les digo que la imitación de Cristo de Kempis, que seguro que prácticamente casi todos lo conocemos, se sitúa en este contexto cronológico y, digamos, de tensión espiritual, pues también un poco nos permite valorar, nos permite situar y nos permite entender esa realidad. Esto lo dejo para después del descanso. Otro icono, como decían, otra semblanza. El personaje que con verdadero dramatismo expresa esto que os estoy intentando explicar es Erasmo de Rotterdam. Pero luego os digo algo sobre él cuando volvamos del descanso.